Aquí iniciamos. ¿Somos lo que hacemos repetidamente? La excelencia, entonces, no es un acto, es un hábito. Con el permiso de mi suboficial, buenas tardes. Somos del grupo número 3, con el tema Controles Militares. Integrantes: Cabo Primero de Material de Guerra, Pacheco Javier. Cabo Primero de Material de Guerra, Paredes Juan. Cabo Primero de Material de Guerra, Tenelema Edgar. Cabo Primero de Material de Guerra, Carpio Edgar. Cabo Primero de Intendencia, Godoy Wilman. Cabo Primero de Material de Guerra, Saca Dani. Pedido: realizar la presente exposición sobre los procedimientos a ejecutarse en un control militar, sobre la cadena de custodia, control de tráfico, contrabando, tráfico de productos, derivados de hidrocarburos, delitos contra la flora y fauna silvestre y actividad ilícita de recursos mineros. Procedimientos en los controles militares terrestres. Para la instalación de un control militar se considerará los siguientes aspectos: identificar los peligros circundantes al sector donde se instalará el control, la misión asignada, localización del punto exacto y cumplimiento de normas de seguridad del lugar donde se va a ejecutar el control militar, considerar que exista iluminación suficiente. En la medida de lo posible, se instalará donde existan cámaras de seguridad. Asegurar el sector antes del desembarco del personal, medios y equipamiento a emplearse. Vías de ingreso y salida de vehículos, accesos peatonales, puntos críticos en el entorno. Señalética informativa y preventiva, selección del punto de recolección y verificación de datos, selección del punto de registro, selección del espacio apropiado para el registro de niños, mujeres, embarazadas, personas con discapacidad, selección del espacio apropiado para custodia del personal aprehendido en caso de existir, considerar la ubicación de la fuerza de reacción, construir un muro, pared sólida, espaldón para el caso de los controles permanentes, considerar vías alternas para evacuación en casos de emergencia. Muchas gracias por su atención prestada. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, soy el señor Cabo Primero Tenelema Edgar. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca del control de tráfico. Constituyen todas las actividades que se realizan con el objeto de guiar en forma segura a un automotor o una persona en un control militar. Entre otras podemos citar designación de vehículos a ser inspeccionados, regulación de la velocidad al interior del control, ubicación del vehículo en el área de registro, detección total de la marcha y la reincorporación al tránsito normal. Se ubica a una distancia aproximada de 50-60 metros del lugar donde se realiza el registro. Es el primer punto de contacto con los automóviles que llegan al control militar. Su misión será detectar movimientos extraños, esperas, vehículos sospechosos, fugas a pie o en vehículos, debiendo igualmente controlar y garantizar las filas de automóviles que retenciones del registro pueden ocasionar. El puntillero 1. En coordinación con el comandante del control militar, designará el vehículo o peatón a ser inspeccionado. El puntillero número 2. Guardará el vehículo a hacer el caso omiso del control. Una vez que el vehículo o peatón haya ingresado al control, se guiará a la continuación del tráfico vehicular o peatonal a fin de que no se produzca aglomeraciones. En horas de obscuridad o poca visibilidad, las acciones de guiamiento de tráfico se apoyarán en equipo luminoso y reflectivo. Regulación del flujo vehicular o peatonal al interior del control. El regulador de tránsito, empleando señales convencionales de tránsito, precisará reducir la velocidad del desplazamiento vehicular o peatonal. El regulador del tránsito, empleando señales convencionales de tránsito, detendrá el desplazamiento vehicular y peatonal en el punto designado para el registro a personas o vehículos. Salida del punto de registro y reincorporación al flujo normal. El puntillero 2, empleando señales convencionales de tránsito, proporcionará la señal de la salida del punto de registro. El puntillero 2, empleando señales convencionales de tránsito, guiará la ruta de salida al control.
Señoras, buenas tardes. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, mi subsial. Permiso, mi subsial. Continuando con la exposición, a mí me ha tocado exponer lo que es la cadena de custodia. Se deberá observar estrictamente los procedimientos de cadena de custodia establecidos para la entrega a las autoridades competentes de todo el material considerando como evidencias para su tratamiento y procedimiento técnico. También podemos hablar que en el COIP, en el artículo 456 y 458, dice que en el artículo 456 la cadena de custodia se aplicará a los elementos físicos o contenidos digitales material de prueba para garantizar su autenticidad, acreditando su identidad y estado original, las condiciones, las personas que intervienen en la recolección, envío, manejo y análisis de conservación de estos elementos y se incluirán los cambios hechos en ellos para cada custodio. La cadena inicia en el lugar donde se obtiene o se encuentra o se recauda los elementos de prueba y finaliza por orden de la autoridad competente. Son responsables de su aplicación el personal del Sistema Especializado Integral de Investigación, de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el personal competente en materia de tránsito y todos los servidores públicos y particulares que tengan relación con estos elementos, incluyendo el personal de servicios de salud que contengan contacto con los elementos físicos que pueden ser de utilidad en la investigación. También podemos hablar del artículo 458, la preservación de la escena del hecho o indicios. La o el servidor público que intervenga o tome contacto con la escena del hecho e indicios será responsabilidad de su preservación hasta contar con la presencia del personal especializado. Igual obligación tienen los particulares que por razón de su trabajo o función entren en contacto con indicios relacionados con un hecho presuntamente delictivo. Esto es todo, pues cuanto puedo acotar sobre la cadena de custodia. Gracias, mi social. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, mi suboficial. Soy el cabo primero de Material de Guerra, Sacadán, y voy a exponer sobre el tema contrabando, tráfico de productos derivados de hidrocarburos, delitos contra la flora y fauna silvestre y actividad ilícita de recursos mineros. Si durante un control militar se encuentra con armas sin los respectivos permisos, artículos, sustancias, materiales o cualquier objeto cuya procedencia se presuma es ilegal y que no pueda ser debidamente justificado con los documentos pertinentes, la persona deberá ser alejada de la evidencia y se establecerá contacto con el ECU 911 solicitando la presencia de las autoridades correspondientes como lo es Arcon, Arch, Policía Judicial, Aduana, etc. Recuerde no alterar la evidencia hasta que la entidad correspondiente tome procedimiento, como le indican los artículos 456 y 458 del COIP. En el caso de detectarse el arma en alguna parte del cuerpo del individuo, se procederá a retirarla de su poder, dejándola en un lugar visible separada de la munición por seguridad. Estas acciones deben ser registradas en un archivo de audio y video para el respaldo legal. Se debe considerar que en el caso de flagrancia para la entrega de evidencias y personas aprehendidas se realizará dentro de las 24 horas siguientes a la aprehensión. En caso de haber existido novedades en los controles militares, personas aprehendidas, contrabando, retención o decomiso de armas, etc., se deberá presentar los respectivos informes con los documentos de respaldo al comando de la unidad, como lo es registro fotográfico, parte policial, acta de entrega de la cadena de custodia, certificado médico, recibo de retención del arma, etc. En el caso de la persona civil, militar
policial o miembro de cuerpos de seguridad lleve el arma en cualquier parte de su cuerpo, la misma deberá ser retirada para la verificación de su legalidad y evitar que constituya una amenaza para el personal militar. En caso de existir aprehendidos, serán entregados a la autoridad competente con el respectivo certificado médico. Se pedirá copia legalizada del certificado médico como respaldo. Muchas gracias. A continuación, mi compañero con el respectivo tema. Buenas tardes, mi suboficial, y continuando con la exposición. En caso de haber existido novedades en los controles militares, personas aprehendidas, contrabando, retención o decomiso de armas, etc., se deberá presentar los respectivos informes con los documentos de respaldo al comando de unidad, registro fotográfico, parte policial, acta de entrega de la cadena de custodia, certificado médico, recibos de retención de armas, etc. Si un niño o niña es sorprendido en casos que pueda ser considerado de flagrancia, se prohíbe su detención e internación preventiva. Se procederá a tomar contacto con el ECU 911 para solicitar la presencia de las autoridades competentes. DINAPEN, Código de la Niñez y Adolescencia, artículo 307-326. En el caso de encontrar sustancias sujetas a fiscalización o presuntamente psicotrópicas, se prohíbe el contacto directo con las mismas, o peor aún, oler o probar muestras pequeñas para tratar de determinar el tipo de sustancia. En caso de presumir la presencia de artefactos explosivos, alejar de inmediato al personal circundante y contratar al personal especialista en esta área. No manipular cables ni objetos cercanos. Muchas gracias. Soy el cabo primero Paredes Juan. Buenas tardes, soy el cabo primero de material de guerra, Carpio Edgar, y continuando con la exposición les voy a hablar acerca de artículo 264, almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal o mal uso de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles. La persona que sin la debida autorización almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya productos hidrocarburíferos o sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, o estando autorizada, lo desvía a un segmento distinto, será sancionado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Las personas que utilicen derivados de hidrocarburos, incluso el gas licuado de petróleo y biocombustibles, en actividades distintas a las permitidas expresamente por la ley o autoridad competente, será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Artículo 260. Actividad ilícita de recursos mineros. La persona que sin autorización de la autoridad competente extraiga, explote, explore, aproveche, transforme, transporte, comercialice o almacene recursos mineros será sancionada con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Bueno, eso es todo. Gracias por su atención. Una buena tarde.